Obviamente no tenía mayores datos. Antecedentes personales patológicos. Enfermedades no quirúrgicas, gastritis crónica, infecciones urinarias. Apendicectomía, antecedente de fractura de tibia, transfusiones no quirúrgicas, referencias de shock, polémica. Pero aquí hay un dato importante que falta en antecedentes patológicos, ¿cuál es? La actividad. No, esto es como gastritis crónica. Acá, en antecedentes patológicos solamente está bien gastritis crónica y podrías añadirle ahí medicado con omeprazol. No colocamos placenta varicostracia, solamente es real. No, les decía que falta un dato importante. ¿El shock? El shock. Antecedentes personas no patológicos. Patológicos. Alergias. Mantenga un orden. El paciente requiere que el niño se interna, que se recupere de la tibia, de los intensivos, que se cuidado de alimentos, de infección, pero traten de hacerlo más, o sea, más práctico, más puntual, que no sea tan redactado. Antecedentes personales patológicos, igual otro que así, no cambien los órdenes, ¿ya? O sea, antecedentes personales siempre va después de enfermedades, luego recién vienen los patológicos. Eso es para que aprendan. Antecedentes personales, fisiológicos, imagino hay antecedentes patológicos. No, pero dice antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales fisiológicos, pero vamos a ver ahora y se van a dar cuenta y cómo vamos a ordenarlos, ¿ya? Los familiares madre y padre, vivos aparentemente sanos, abuelos fallecidos por diabetes, complicados con sangre renal, hermanos sin diabetes y dos obesos. Antecedentes ginecobstétricos, gestas 1, lleno número de embarazos, se supone que gestas significa aborto, parto, cesárea, amenorrea, sí, métodos anticonceptivos, DIU. Y entonces todo esto vamos a ir. Entonces ya hemos hablado de anamnesis, hemos hablado de filiación, que hay dos cosas que nos interesan. Todo lo que tiene que ver datos del paciente y sus datos complementarios. Y lo otro es que con estos datos vamos a tener una idea sobre a qué posibles enfermedades puede estar expuesto. Nada más. El motivo de consulta es el porqué de la consulta del paciente. Me va a servir para dar una idea de qué aparato, sistema puede ser afectado. Enfermedad actual es el desarrollo de estos signos y síntomas que el paciente tiene de forma clara, concisa, técnica si quieren, ya, pero siempre en orden cronológico. Luego vienen los antecedentes personales y o hábitos, ya. También puede estar como antecedentes personales no patológicos y o hábitos. Entonces acá qué es lo que primero que ¿en qué hemos quedado aquí, no? Sí. Esto tenemos que ver, ¿sí? Trato de ver con todos los momentos. Entonces, ¿con qué empiezo acá? En los antecedentes personales con nacimiento, o sea, el desarrollo psicomotor del paciente. Si ese paciente ha nacido de parto en domicilio o en hospital. Si es en domicilio, ha sido vaginal. Si ha sido en hospital, ha sido vaginal o cesárea. Si el nacimiento ha sido por cesárea, tenemos que preguntar por el motivo de cesárea. Si el motivo ha sido cordón umbilical, prematura de membranas, o por ahí ha sido una cesárea iterativa, los anteriores embarazos eran cesáreas también, o simplemente, o puede ser también porque el niño era más grande que el canal pélvico, o simplemente ha sido la elección de la mamá, ¿ya? Entonces el motivo de la cesárea. Luego,
El desarrollo netamente psicológico, más que psicológico, va en relación al aprendizaje que su paciente puede tener. Pero tienen que darse cuenta, en filiación, si en filiación te dice, el paciente viene y me dice, soy estudiante de medicina como ocupación, entonces como que su aprendizaje ha sido más regular, ¿no es cierto? Pero si me dicen, no, doctor, agricultor, entonces, y no he estudiado, apenas está primero, segundo de escuela, entonces pensaría por qué no estudiar, puede ser por necesidad también. Hay gente así, inteligentes, pero se quedan solos a temprana edad, o ya son padres a temprana edad, entonces tienen que dedicarse a trabajar, ¿no ven? Y dejar de estudiar. Entonces, puede ser eso, o simplemente no puede aprender de forma regular. Y el desarrollo motor, lo mismo. Gatear, caminar y pronunciar las palabras, si han sido de forma adecuada. ¿Ya? Todos estos aspectos, ahora si viene con diarrea, no voy a hacer mucho hincapié, ¿no ven? ¿Ya? Haré hincapié, digamos, si viene joven, a esta edad, ¿cuántos años? 21 años y me viene con falla renal, haré un poco de hincapié sobre el tiempo de nacimiento, me estoy olvidando, para ver si es un paciente o una persona que ha nacido pretérmino. Hay un pretérmino, es esperable que tenga una falla renal temprana también, porque es un factor de riesgo. Haré algo de hincapié sobre eso. Pero si me viene con diarrea, no voy a estar preguntando mucho sus antecedentes o el desarrollo psicológico motor, ¿no es cierto? Pero si me viene porque ha perdido el conocimiento, ha convulsionado, entonces sí son datos que yo necesito saber con mayor claridad acá. Ha convulsionado y luego me dice que ha nacido en su casa y por ahí se ha enterado que han tardado en el parto, en nacer en su casa, entonces ¿tienes relación? Ya puede ser un factor eso, hipoxia. Yo trabajaba en Huacareta 6 meses, ni bien salí de la facultad, por ejemplo, y había hartos pacientes con retraso mental. ¿Por qué? Porque habían hartos partos domiciliarios. Ya, pues no tenían esa costumbre de ir al hospital, etc. Entonces, hay hartos pacientes, por ejemplo, había hartos niños con retraso mental, en diferentes grados. Entonces, para eso más o menos nos va a servir este tipo de datos. Luego venimos a vacunas. ¿Cuál es la primera vacuna? La BCG. Y actualmente preguntar otro tipo de vacunas más que actualmente se hacen con los pacientes. Es decir, venimos a los hábitos. Creo que aquí hemos hecho. Hábitos fisiológicos. Dentro de los hábitos fisiológicos hemos dicho alimentación. Vamos a nombrar más. Alimentación. Luego, catarsis, diuresis, ¿qué más? Sueño, ejercicio y actividad sexual o sexualidad. ¿Ya? Entonces estos 6 datos tenemos que sí o sí ir preguntando de forma que sea clara para nosotros, para que entendamos bien, que no sean que no recabemos datos muy subjetivos, ¿ya? Porque estos, además de saber en relación al paciente estos datos, a nosotros nos va a ayudar en cuestión de las recomendaciones o tratamiento que tú hagas y todo. El tema de actividad sexual en el varón obviamente hay que preguntar acá, siempre y cuando el motivo de consulta esté en relación ya a tener que indagar un poco más a profundidad. Si ya les he dicho si es fractura, no neumonía, una diarrea, mucho no nos va a servir. Pero si es una infección de vía urinaria, por ejemplo, en un varón que es raro, no es raro, no es menos frecuente que en la mujer, entonces sí nos va a servir ese dato. Luego pasamos a los hábitos tóxicos. Estos hábitos tóxicos también se los llama patológicos, pero yo prefiero que se aprendan como hábitos tóxicos para no confundirse con el subtítulo de abajo. ¿Ya? ¿Cuáles son los hábitos tóxicos? Entonces primero
alcohol. ¿El paciente bebe o no bebe? Si el paciente no bebe, no bebe. Si el paciente bebe, ¿qué le voy a preguntar? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuántas veces a la semana? ¿No? ¿Cuántas veces al mes? O algunos dicen, no, al final tengo trabajo, acontecimiento, matrimonio, noticia, invitación. ¿Ya? Si te decido al mes 2 o 3 veces, o los fines de semana, es muy diferente, digamos, que él me diga, bebo 2 veces al mes. ¿Ya? Pero esas 2 veces, cada vez que bebe le mete 3 días, por ejemplo. Que otra persona que sale todos los fines de semana, todos los viernes en la noche sale, pero sale más a bailar, a hablar, a tomarse unas 2 o 3 cervezas y eso es su beber, digamos. Entonces hay que ver las cantidades, primero las frecuencias, luego las cantidades. Y si es un paciente que dice, sí, doctor, bebo normalmente cada fin de semana, ver qué bebe. ¿Desde cuándo tiene ese hábito de beber cada fin de semana? ¿Ya? ¿Por qué? Porque las bebidas son de diferente grado alcohólico. ¿Ya? ¿Cuánto de grado alcohólico tiene una cerveza, por ejemplo? Creo que la Bock tenía 8. Me parece el 4 o 6. El vino. No. 12. El whisky. El whisky, Singani, esas bebidas que son destiladas tienen entre el término medio es 40, generalmente un 35 45%. ¿Cuánto tendrá el ajenjo? ¿Quién puede ajenjo? No se han preguntado nada. No me acuerdo bien, pero es más alto. ¿Ya? Entonces es importante tener hasta los grados alcohólicos de las bebidas. Porque en relación a eso también va a haber el daño que se va a producir. Mientras más grado alcohólico, mayor daño agudo puedes tener. ¿Ya? Con menos grado alcohólico vas a tener. Si hay menor grado alcohólico, más tiempo bebiendo, entonces la probabilidad, por ejemplo, también. Ahora, justo he estado leyendo sobre el tema de. Bueno, vamos a hablar más adelante de la función. Alcohol. Luego, cigarros, tabaco. Lo mismo. Fuma, no fuma. No utiliza. ¿Ya? No fuma, pero si fuma, huele a cigarro el paciente, pero se dice que no fuma. Entonces tienen que indagar. Si le dicen sí fumo, entonces pregunten con qué frecuencia. ¿Cuántos al día? Por ejemplo, yo fumo como un cigarro, 2 máximo, cuando estoy con coca y los días de turno. ¿Ya? En mi casa sí mastico coca también, pero por lo general no suelo fumar. Pero hay otros que fuman todos los días. Esos que dicen, sí, doctor, fumo a diario, sí. Preguntar cuántos cigarrillos al día. Y ustedes hacen la cuenta de cuántos cigarrillos al día, cuántos a la semana, cuántos al mes y desde cuándo lleva fumando. Si te dicen no fumo, alguien en su casa fuma, porque suelen haber fumadores pasivos. Y además preguntar también acá, si es que no fuman y son relativamente jóvenes, hay ahora la costumbre del ¿qué? De los vapers, vapers, ¿no? También es otro dato que hay que añadir acá. Antes no se añadía nada. Ahora sí hay que añadir. ¿Ya? Después, el tema de drogas. En cuanto a drogas, preguntar si alguna vez ha tenido experiencia con algún tipo de droga, el paciente ha consumido, consume, con gente de su edad, que ahora que estamos más abiertos, no hay mucho problema en personas mayores a veces sí. Entonces, dependiendo cuánto han generado en cuanto a confianza y empatía que arriba, van a lanzar esa pregunta un poco directa o más o menos con mucho más fino. ¿Ya?
Muchas personas acá en drogas también preguntan si consumen algún tipo de fármacos. Para nosotros el tema de fármacos, muchas veces, ¿qué fármacos? Tipo benzodiazepinas, antidepresivos, todo. Pero todos esos fármacos nosotros mejor lo vamos a registrar en antecedentes patológicos también, a no ser que sean automedicaciones. ¿Ya? Entonces eso en cuanto a drogas. Y es frecuente el consumo de drogas que sepas en nuestro medio. Una vez una señora trae emergencias y dijo, justo esto, turno aquí, bajo, y charlaron una noche y viene la señora así, que mi hijo que no sé qué tiene, que no sé, está ansioso, con fiebre, así estaba, vemos sus pupilas, estaban más grandes, taquicárdico, hipertenso, y yo, señor, sí, no consumo de droga. Y sí, nos mira y sí, no, que él vivía en La Paz, él ya consumía, que venía aquí, dice que no, pero muchas veces lo he encontrado tirado, así. No, pero consumí droga, le vamos a preguntar si y antes consumía marihuana y ahora cocaína, sí. Este último no seguro, también un chico que yo conozco, sí. Y uno operó de apendicitis, se ha ido a su casa a mediodía, de alta, y en la tarde estaba internándose con un síndrome de hipertensión endocraneana o síndrome post-anestesia, que pusieron anestesias aquí. Entonces, preguntándole, pues vos no consumes nada. Sí, consumía marihuana, yo sabía. Consumía marihuana. Luego estaba internado en un psicopedagógico 3 semanas con alprazolam, con diazepam, ácido valproico y fluoxetina. Me han dado de alta, no, estando esas 3 semanas, recién haya presentado su cuadro de apendicitis, por ejemplo. Antes de esas 3 semanas, incluso ha salido en los avisos policiales de extravío, ¿no ve? Estaba incluso ahí, ya sabía todo eso. Porque nos enteraron porque es hijo de un amigo. Bueno, es hijo de un amigo, se separaron hace tiempo. Y le digo, ¿desde cuándo consume marihuana? Desde el 2021 hasta el 2023. Ha dejado el 2024. El año pasado lo volvió a consumir y creo que en una de esas oleadas se ha perdido y han tenido que buscarlo. Ha aparecido y le han tenido que internar al psicopedagógico. Entonces es frecuente. Niños, una vez una mamá, su hijita de 13 años, no sé qué tiene mi hija, yo pienso que su directora ha dicho que la han encontrado en el baño, y en el baño había humo y había olor y quiero que me lo haga una prueba toxicológica, ¿cómo me lo van a decir eso a mi hija? Y ya el seguro no pudo hacerse al laboratorio externo, creo que no se hizo al final, pero la cuestión de que eso era frecuente en el colegio. Era frecuente en el colegio, por ejemplo, pero el colegio a veces entonces es frecuente en nuestro medio. Ya, drogas. Y luego de drogas, en nuestro medio, ustedes tienen una coca aquí. Nada. Con la coca sí ha entrado, pero con fuerza en las cocas machucadas y todo eso. ¿Ya? Porque es importante preguntar el tema de la coca, porque la coca machucada tiene un sinfín de aditamentos que puede predisponer desde lo más grave, sea de boca vía digestiva superior hasta alteraciones obviamente digestivas. ¿Ya? Obviamente que hay mucha más gente que consume coca o mastica coca de forma tradicional, pero también se incluye el riesgo de que hayan cuadros gastrointestinales. Entonces, por eso es importante. ¿Ya? Ahora, esto también va a ser importante porque todos estos nos van a indicar factores de riesgo o posibilidades de que ciertos órganos y aparatos pueden estar más afectados que otros. Si el paciente toma, obviamente, los más afectados, ¿cuáles serían? Órganos y sistemas: hígado, sistema nervioso central, digestivo y sistema nervioso. Si fuma, lo mismo. Pulmones, sistema nervioso central y cardíaco también. ¿Por qué? Porque
te va a producir una fibrosis pulmonar a la larga, mínimamente POC, y luego eso te va a producir una insuficiencia cardíaca. ¿De qué lado? ¿Izquierdo o derecho? Sabían que hay dos corazones, ¿no? Uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. ¿Cuáles cavidades del corazón, las derechas, aurícula derecha y ventrículo derecho, se relacionan con el pulmón? Pues? ¿Qué? Hay una circulación mayor y una circulación menor, ¿verdad? La circulación mayor está en relación a quién? Izquierda, derecha. Entonces todo esto preguntamos acá. Ahora, muchas veces hábitos y transfusiones, alergias y transfusiones se puede preguntar acá, pero vamos a ordenarnos preguntando en antecedentes patológicos. Empezamos con alergias. ¿Usted tiene alergia a algún alimento o medicamento? Esa tiene que ser la pregunta. ¿Ya? Usted ha tenido alergia, que usted conoce, sabe si tiene alergia a algún alimento, medicamento. Porque habitualmente cuando hablamos de alergias en el hospital, los pacientes se refieren o piensan que le estamos preguntando alergia a algún medicamento solamente, no también alimentos u otra cosa. Transfusión. Si ese paciente ha recibido alguna vez transfusiones. ¿Ya? Luego recién mis antecedentes patológicos yo los puedo dividir de la siguiente forma. En antecedentes clínicos, antecedentes quirúrgicos y trauma. ¿Ya? Todo lo que vaya con antecedentes clínicos, infecciones, endocrinopatías. Pueden ser enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, todo en clínico. Y todo lo que haya de que sea cirugía, o sea, operación o fracturas, acá abajo. ¿Ya? Y me estoy olvidando uno. Entonces, de esta forma podemos dividir. Acá arriba, antecedentes o enfermedades de la infancia. Enfermedades de la infancia, cuando ustedes revisen historias clínicas, y vamos a revisar todavía, van a ver que anotan iras y eras propias de la infancia. Todos han enfermado de iras y edas. ¿Saben qué es iras y edas, no? No. Iras en infecciones respiratorias agudas. Edas en enfermedades diarreicas agudas. Todos han enfermado de niños. Pero a lo que nosotros nos interesa, o lo que nos interesa de es cuáles de ellas han requerido internación para que se nos como antecedentes. ¿Ya? No que anoten iras y edas propias de la infancia. Después, de niños también que nos interesan las enfermedades eruptivas. ¿Qué enfermedades eruptivas hay? Varicela, viruela, ¿verdad? ¿Qué más? Pero no son enfermedades de mi infancia. Eruptivas. Tampoco. ¿Qué le dice? ¿Qué? Pero es más relacionado a la alergia. ¿Ya? La lluvióloga. Después también preguntar acá sobre el tema de enfermedades que suelen presentar, no tanto en la infancia, pero en los primeros años de edad, las paperas. ¿Cuáles son las paperas? ¿Término médico? Parotiditis. ¿Ya? Todo esto, ¿por qué? Porque estos tienen secuelas más grandes, pacientes que vayan a tener neuralgias, pacientes que vayan a tener paperas con compromiso pancreático, diabetes, con compromiso testicular en los varones, con la esterilidad. ¿Ya? O podemos dividirlo, mantenemos alergias, mantenemos transfusiones, mantenemos enfermedades de la infancia y en vez de estos clínicos y traumas, simplemente
los antecedentes quirúrgicos y trauma puede ser, y estos clínicos los desdoblamos: antecedentes o enfermedades crónicas, enfermedades endocrino metabólicas y enfermedades infecciosas. Personalmente así se ve bien, pero prefiero que sea directamente como clínico, a no ser que el paciente tenga muchas enfermedades y puedas anotar una por una. Por ahí el paciente no tiene más que diabetes, entonces es suficiente que esté como antecedentes clínicos diabetes, ¿no es cierto? ¿Para qué anotar todo esto si no hay infección, no hay otras enfermedades crónicas, todo eso? Ahora, cual sea, se puede utilizar, mejor se utilizan estas como antecedentes clínicos y solo quirúrgicos y trauma. Si el paciente me dice: doctor, tengo diabetes, ¿qué voy a preguntar? Diabetes tipo 2, 5 años. ¿Su familia tuvo diabetes? Todavía no he hecho esa pregunta aquí. Está bien. Sí, los cuerpos están bien. Sí, sí utilizo tratamiento. Estoy con metformina actualmente 2 por día. ¿Alguna complicación reciente? ¿Cómo se trata? ¿Alguna complicación reciente? No. ¿Cómo llevas a la alimentación? Sí, muy bien. ¿Algún hábito de ejercicio? Supongo que ya tenemos nunca me he hecho eso. Ya, entonces, primero tenemos diabetes. ¿Cuándo le han diagnosticado? Está bien, ¿vale? ¿En qué condiciones? Si ha sido porque yo he ido al médico a decir: doctor, no sé, orino mucho, mi orina parece dulce, con clínica, porque he bajado de peso de forma sin hacer nada, o simplemente me han hecho un control por X motivo, quería hacerme operar en nariz, digamos, me han hecho un control, mi glucosa estaba alta. ¿Cuál ha sido la forma de diagnóstico? Y hace 5 años. Hace 5 años, ¿con qué medicación he empezado? ¿Ya? ¿Qué medicación toma actualmente? Y es importante también, realiza sus controles en forma periódica y dónde. Realizar controles cada mes si quiere hacer controles de glucosa. No es como pacientes que puedan ser asegurados en la caja, en el seguro universitario. Sí, doctor, cada mes voy al consulta con mi endocrinólogo, pero cada mes va a pedir su medicación, a recoger medicación, que es diferente, ¿no es cierto? Hacer un control como Dios manda, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo van sus glucosas? También. Un diabético tiene que acordarse cómo están sus glucosas. ¿Ya? Entonces, lo mismo con las cirugías. Antecedentes quirúrgicos, por ejemplo, colecistectomía. ¿Cuándo le han operado? ¿En qué hospital? ¿Qué médico? ¿En qué condiciones de urgencia programada? Y así con todas las enfermedades que el paciente tiene, y siempre pregunten qué toma actualmente. ¿Actualmente recibe algún tipo de medicación? Si solo te dice diabetes, igual pregunten. Y toma algún otro tipo de medicación por alguna causa diferente u otros motivos. Algunos se automedican, como habíamos hablado aquí arriba, ¿no es cierto? Algunos siempre toman omeprazol por, no sé, su costumbre. Les das, vienen con diarrea, les das, digamos, antidiarreicos y no le va a dar omeprazol, pues, también con una faringitis, les das medicamentos, por favor, tomen omeprazol. Su costumbre es que cada que toman medicamentos por cualquier razón, toman omeprazol. Y ya entonces preguntar también eso.
Porque, por ejemplo, el omeprazol, si alguien que no necesita omeprazol toma omeprazol, que tome más de 6 meses seguido, son pacientes que tienen predisposición a ciertas carencias, como anemias por déficit de vitamina B12, por ejemplo, osteoporosis también. ¿Por qué? Porque son todo lo que uno consume que tenga calcio, que tenga vitamina B12, necesitan un pH ácido para degradarse y poder asimilar, digamos, su indicativo de eso. En cambio, con el omeprazol, el pH se mantiene alcalino, no le duele la panza, pero nada, lo que tiene que degradarse en pH ácido se degrada y sigue su camino. ¿No? Absorbe o reabsorbe ese metabolito que tendría que necesitar. Entonces, antecedentes patológicos, ¿ya? Luego vienen los antecedentes familiares. Acá tiene que anotarse, viene el paciente, los hermanos, hacia arriba los papás, hacia abajo pareja e hijos. Puede anotarse en guiones. Hermanos, 4 varones sanos, 5 mujeres, una con diabetes, la mayor, digamos. Lo mismo para pareja, los hijos. O si no, lo que habitualmente hacemos, el famoso geniograma. Ahí vamos a hacer los dos. ¿Me dice que tienes? ¿20? Ya, entonces, él es mi paciente, lo pongo. Los varones son cuadrados. Ya, 21 años. ¿Cómo es el paciente? Lo vamos a poner como un triángulo. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos? 2. ¿Mayores que vos? 2 mayores y 1 menor. Ya. El que está arriba de vos, hombre y mujer. Mi hermano es mayor, tengo un hermano mayor y una hermana mayor. La hermana mayor en sí, la mayor. Ya, entonces arriba de vos, un varón. ¿Qué edad tiene? Más o menos. 30. ¿Y la mayor que es una mujer? 31. ¿Abajo de vos? Mi hermano menor, 18. Ya, después no hay más. No. Y entonces, ahí está. ¿Tu hermana mayor alguna enfermedad? No. Lo pongo aparentemente sano. El de 30, Pues, lo pongo obesidad. El de 18, no. aparentemente sano. Ahí están sus hermanos. Ahora estos hermanos yo los uno más. Ahora todos estos obviamente salen de un papá y de una mamá. ¿Tu mamá qué edad tiene? Mi hermano tiene 52. 52. Anita, o alguna enfermedad de hipertensión arterial. ¿Tu papá? 61. 61. Él, Diabetes tipo 2. diabetes tipo 2. Entonces, a mí me interesan las patologías, ya no me interesa llegar más a profundidad en cuanto a los papás, ya, porque la historia clínica es de él, no es de él. Pero es importante tener estos aspectos, porque madre hipertensa, padre con diabetes, él como hijo tiene predisposición a estas dos cosas. Más aún teniendo en cuenta que tiene un hermano con obesidad que con el tiempo por ahí evoluciona a diabetes incluso, por esto de las enfermedades que tienen algún grado hereditario. ¿Tú tienes pareja, esposa? Nada. Pero vamos a decir que sí, estás casado con una señora de 60. 30. ¿Ya? Entonces, si tuviese un paciente parecido, soltero, obviamente queda ahí. Si tuviese una pareja, entonces sacamos una línea, casado con una señora de 40, que tiene, digamos, tuberculosis. ¿Ya? Y tienen 2 hijitos, sacamos de entre los dos una niña de 3 años y un niño de 1 año. Aparentemente sanos, aparentemente sanos. Entonces, de esa forma hacemos un geniograma un poquito más ordenado. ¿Ya? Yo prefiero que hagan un estudio clínico con esto. Y estar anotando así que después no sabes. Solo pones 4 hermanos, en este caso pondría un hermano varón, 2 hermanas, o 2 hermanos varones y una hermana mujer. ¿Ya? Entonces te va a dar una idea a grandes rasgos. Si su esposa tiene tuberculosis, indagaremos un poquito porque vive con él, puede tener también tuberculosis. Es simplemente una tuberculosis ya tratada así. ¿Ya? Para enfermedades infectocontagiosas sirve bastante. Por ahí en el tema de los famosos de los COVID, por ejemplo.
viene el paciente COVID. Entonces tengo que ver que los que viven con él, que generalmente pueden ser los padres y algunos de los hermanos, no tengan lo mismo. Por ahí, entre los antecedentes del papá, por ejemplo, está sea de colon. Entonces, ¿qué le diré a él de 21 años? Cuando tú tengas 30, 40 años, que tienes que hacer colonoscopías, porque hay una probabilidad. ¿Ya? Y luego pasamos a antecedentes gineco-obstétricos. Obviamente siempre con la mujer, ¿no? Empezamos con menarca, telarca, pubarca. Menarca es la primera menstruación. Primera menstruación. Telarca. Telarca y pubarca, de manera general, es el tiempo donde han empezado a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Esos caracteres sexuales secundarios con nombre de telarca es cuando han empezado a desarrollar las glándulas mamarias. No vas a decir cuando empezaron a crecer tus pechos a una persona, ¿ves? Cuando del campo, ¿no? Sí, pues son los términos. Pero aún una vez más, ¿a qué edad han empezado a crecer sus mamas, sus glándulas mamarias? No tienen de gente dirá sus pechos, tal vez no saben de glándulas de mama, por ejemplo. Cuando hablas de mama, hablan de su mamá. Entonces, más o menos, ver qué tipo, con qué tipo de personas estás hablando. Y pubarca, que es de los vellos. el vello púbico o pubia. ¿Ya? Luego hablamos o preguntamos sobre la fecha de última menstruación y características de las menstruaciones. Fecha de última menstruación. Si mi paciente me dice, doctor, mi fecha de última menstruación ha sido el 3 de enero del 2026. Tiene diagnóstico de no embarazo. Ya no saco la conclusión de embarazo porque estoy con un retraso amplio. Fecha de una paciente que cuando le pregunto sobre anticonceptivos, que tienen menstruaciones irregulares, entonces amenorrea todavía. Entonces eso ya me para las orejas. ¿Para qué? Para que sí o sí tengo que pedir una prueba de embarazo. Por mucho que mi paciente dice, no, pero yo no, nada de relaciones sexuales. Y más aún todavía, si yo no sé esto, que son pacientes en edad fértil y llegan con algún deterioro del sensor y conciencia, o que se han pillado, digamos, ahí, mareadas, con signos de haber tenido relaciones sexuales, incluso se les debe hacer más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esta menorrea me resulta que su PIE, su prueba inmunológica de embarazo es positivo, entonces tengo otro diagnóstico que me va a hacer variar en cuanto al tratamiento y diagnóstico también. ¿Por qué en cuanto al diagnóstico? Porque no le voy a poder pedir así por así una radiografía, lo voy a tener que analizar antes si es riesgo o ver el riesgo o beneficio. Igual los tratamientos, si es embarazo, no voy a poder darle todo lo que habitualmente se da a un paciente. Ciertas drogas van a limitarse, no pueden tener que dar. Por eso es importante saber la fecha de última menstruación. ¿Ya? Más aún en emergencias, a todos, aunque no sepa su fecha de última menstruación, a todos, por ejemplo, se les pide pruebas de embarazo. A todas las mujeres en edad fértil, ¿no? Hablando sobre la menstruación, con las características de la menstruación, si son regulares o no, cada vez que viene la menstruación vienen un día, 2 días, 3 días, 5 días, ¿cuántos días? ¿Cuántas toallitas suelen cambiarse por día? También es importante. Por ejemplo, es diferente que una persona venga con, no sé, 3 días de menstruación, y otro que no, que viene un día y listo, pero ese día sangra, pues que se cambie con 5, 6, 8 toallas, la otra que sangra 3 días, pero cada día se cambia 1 o 2 toallitas, ¿ya? Entonces, en relación al número de toallas, puede ser también la cantidad de sangrado que puede haber. Hay pacientes que sangran bastante, incluso tienen confusiones, en el seguro hay cada 2 meses un día. ¿Ya?
Cuanto a las menstruaciones, también preguntamos si hay o no dismenorrea. ¿Qué es la dismenorrea? El dolor menstrual. ¿Ya? Después del PUM, pasamos a la fórmula obstétrica. Ahí ponemos una G, que significa gestas, que es el número de embarazos. Una P es el partos, número de partos vaginales en los que han terminado los embarazos. Abortos, no hay mucho que decir, y cesáreas tampoco. La suma de parto, aborto y cesárea tiene que dar lo mismo que estas. 4 embarazos, 2 partos, un aborto, una cesárea. Entonces son los 4. Varía un poco acá cuando pueden ser 4 embarazos, pero aquí es 2/1, es decir, que uno de estos es similar al mismo. ¿Ya? También preguntamos acá el tema de, en las mujeres, podemos preguntar acá también el tema de actividad sexual y si uno no utiliza métodos anticonceptivos. ¿Ya? ¿A qué edad ha empezado a tener sus relaciones sexuales? Si actualmente tiene relaciones sexuales con su pareja y si utiliza o no utiliza algún método anticonceptivo. Vuelvo a repetir, todo esto va a ir siempre en relación al motivo de consulta. ¿Ya? No haga de esto como que sea algo de rutina y estamos con día de hoy preguntando sobre esto. Y suele pasar en el examen físico. Pacientes, por ejemplo, veo, solían, cuando estaban en el colegio médico, ir a tomar examen, por ejemplo, internos de la UBI, el paciente está con neumonía, pero sus pulmones revisaban 1 minuto y sin embargo estaban como 5 minutos revisando sus piernas, motricidad y todo. Siempre todo en relación al motivo de consulta, incluso para hacer el examen físico. Abocarse o darle más tiempo al lugar donde, o al aparato, sistema que hemos identificado como que puede estar, o que puede ser dañado, alterado. ¿Ya? Entonces todo eso tiene que ser en la necesidad. ¿Ya? Cuando se registra, se va registrando en ese orden. Cuando vayan preguntando, pregunten en ese orden. Por eso, como una especie de poesía, me puse en la cabeza filias, el motivo de qué cosas tienen que preguntar en cada uno de esos. Cuando estén con el paciente, se van a dar cuenta ustedes 2 veces, 3 veces hacen la misma pregunta. Pero la clave es que se acostumbran. Ahora porque están aprendiendo, aprendan así. Después cuando ya sean más diestros, tengan mayor experiencia en realizar este tipo de cosas, directamente. Ahora entonces, pregunta, nombre están anotando, edad están anotando. Con el tiempo van a ir directamente como una charla, después van a ir acordando y van a ir registrando. Por ahora van a estar anotando, luego van a ir a pasar tan limpios. Después directamente van a hacer también. ¿Ya? Listo, concluimos aquí, chicos. Gracias por haber venido. ¿Preguntas? Sí, doctor, en la tarea que nos dio mencionó un examen físico, pero en ese examen físico, ¿a qué parte de la parte de examen físico o a la parte de motivo de consulta? No motivo de consulta, sería enfermedad actual, pero solamente lo relevante, como por ejemplo el dolor. ¿Ya? Ese no puede ir a examen físico porque está dentro de lo que alguien más ha hecho, no has hecho vos. ¿Ya? En el examen físico tienes que anotar lo que tú estás haciendo cuando está el paciente ahí. Lo que han colocado, que han hecho en otro lado, es parte del antecedente, porque tenía fiebre, porque tenía puntos renal-laterales, han pensado que era una infección urinaria asociada a su clínica. Entonces eso es parte de la enfermedad actual, pero hay que ser más puntuales en relación a los síntomas relacionados al motivo de consulta o a lo que se encontró en el examen físico en relación al motivo de consulta para registrarlo en una enfermedad actual también. ¿Ya? Porque el examen físico lo tienes que hacer vos, los datos los tienes que recabar vos de lo que has hecho, no de lo que está registrado por alguien más. Doctor, en caso, digamos, de una paciente, de una mujer mega con cuadros de sífilis, en la parte de actividad sexual, digamos, o sea, tipo, da positivo a sífilis, es bueno preguntarle cuántas parejas ha tenido para ver a esa persona, ¿no?
acuerdo. Sí. Ajá. Sí, tiene que preguntar el tema de actividad sexual. Pues, dependiendo del... Hay pacientes y pacientes, ¿no es cierto? Tanto hombres y mujeres. Hombres que pueden tener en una semana relación sexual con 3 mujeres diferentes y mujeres diferentes. Entonces, siempre que haya este tipo de cosas, siempre va a haber predisposición a infecciones de transmisión sexual. Y ahí, pues, eso es como... ¿qué crece así? Crece como... exponencialmente más o menos, que una infección se puede ir transmitiendo. Ya por eso es importante saber, para más o menos importar, digamos, las cadenas de tratamiento a lo más cercano posible para evitar que se extienda. ¿Qué más? Pregunta usted. Doctor, y si como en el caso de la tarea otro hizo el examen clínico en la historia, en la historia clínica, la parte verdadera, toda la nota que le hicieron un examen clínico previamente. Sí. ¿Yo? Claro, tú anotas paciente, por ejemplo, esta paciente ha llegado a emergencia, algún hecho. Pero si la paciente te relata o está escrito que hay mayores cosas, vos solamente colocas el positivo en relación al motivo de consulta. ¿Ya? En este caso el motivo de consulta era más urinario, ¿no es cierto? Entonces más va en relación a eso. No voy a decir en mi enfermedad actual, tenía aparato cardiovascular, respiratorio, normal, nada de esas cosas. ¿Ya? Entonces, de todas formas, se supone que la tarea es algo que al se da de información, pero toda esa información ustedes tienen que sacar, no la van a leer por lo general de alguien más, a no ser que sea un paciente que esté en estado de inconsciencia, ya sea netamente estructural, porque llegado aquí con deterioro del cerebro, se da cosas como eso. Ahora, las anamnesis, a veces no las van a hacer. Si viene un paciente con vienen bomberos, le ha traído pacientes, los bomberos reciben una llamada que un tipo tirado, va a bomberos, lo encuentra, le trae emergencias, su enfermedad actual y motivo de diagnóstico, paciente traído por bomberos. Una enfermedad actual, paciente que ahora es tanto, es ubicado en tal zona, en estado de inconsciencia, luego llama a bomberos, bomberos le trae emergencia, ingresa a emergencia, traído por el bombero, en estado de coma. Si puedes, ahí vas registrando con tal grado, tales vitales y todo. ¿Ya? Todo eso ha pasado en la mañana, el paciente ya está aquí en la tarde, digamos, contigo. Entonces, después de 100, no tienes más datos, queda todo ahí, sin antecedentes personales, patológicos, nada de eso, porque no te lo tienen que tampoco. A no ser que más tarde, después que has hecho, llegue su familiar que le han avisado, lo han reconocido, y él te pueda dar datos. Entonces es una reconsideración o completa para recabar con el familiar algunos datos ya personales, nombre, sexo, nombre, edad, religión, antecedentes y todo eso. También hay ese tipo de cosas. Por ello les digo, cuando tengan un examen y tengan que dar examen y a ver, está ahí aquí y se quedaron así parados, pero empezaron a hacerlo. Pero después, ¿cómo voy a hacer anamnesis? Tendría que ser entonces No tienes por qué hacer anamnesis, no te vas a responder. O a veces un paciente puede estar desorientado, que algunas cosas te van a responder, otras cosas no. Entonces haces todo eso, pero es importante mencionar algo. Empiezo de tu examen físico, paciente desorientado, ¿ya? Y cuando estés presentando el paciente, porque nosotros presentamos pacientes,